Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasedebolsa.com y he grabado este vídeo para presentaros un indicador que nos va a permitir señalar soportes o zonas de soportes y resistencias en un determinado gráfico y que yo lo suelo utilizar sobre todo, lo que lo podéis utilizar a todos aquellos que queráis evaluar los propios métodos que tengáis de operar en bolsa, vuestras propias estrategias a través de un sistema de especulación que os diga si realmente la estrategia de operar, por ejemplo, a favor de las rupturas de un determinado soporte o de una determinada resistencia, acordaos de las estrategias de efecto champán que son de este estilo, pues si tienen esperanza matemática positiva, si son buenas a largo plazo, y a la vez para ver cuál es la mejor forma de quizás de cerrarla, ¿no? Para evaluar cuál es la mejor manera, si a través de, por ejemplo, una vez que hemos entrado a favor de la ruptura de un determinado soporte, pues es mejor salir con una media móvil, salir marcando un determinado objetivo fijo de un porcentaje sobre desde que entramos, si poner que vamos bajando el stop a través de los posibles huecos que se van formando en el gráfico, etcétera, etcétera. Es decir, lo que vamos a intentar es evaluar, o nos va a servir este indicador, porque es algo, por decirlo así, matemático, no intuitivo, ¿no? Porque si cada uno de nosotros pusiese donde hay un soporte en un determinado gráfico, pues en muchas ocasiones pues no tendríamos el mismo punto de vista. Yo a lo mejor digo, bueno, aquí se ve bastante claro. Digo, bueno, el soporte está en 17.50. Este se ve claro. Pero hay otros, por ejemplo, la resistencia. ¿Aquí hay una resistencia o no hay una resistencia? Es decir, cuando antes de que el mercado rompiese ahí, esta zona de aquí en la que, bueno, aquí hay un máximo en este punto, aquí un poco más arriba, aquí pongo que hay resistencia que se rompe o esto no es resistencia. Muchas veces es muy complicado. Yo aquí no veo una resistencia. Es decir, para mí tiene que ser más clara. Aquí sí que veo un soporte claro. Pero, ¿cómo puedo yo lo que mi mente ve como soporte llevarlo a un indicador? Es muy, muy complejo y muy complicado y una de las cosas más difíciles a las que se encuentra un programador de sistema de trading para poder evaluar todos los soportes que una persona ve. Entonces, o vamos ojo a ojo, gráfico por gráfico, viendo en series históricas pasadas dónde veríamos soportes y resistencias, marcando y viendo qué hubiese pasado con diferentes estrategias de operar a favor de la ruptura del soporte, como por ejemplo las estrategias de efecto champán, o comprar justo en el soporte, acordaos de aquellas estrategias de efecto champán, efecto yo-yo, o vender justo en la resistencia, estrategia de efecto yo-yo a favor de la tendencia lógicamente principal, que hemos explicado en alguna ocasión, o mejor, operar a favor de la tendencia que está rompiendo la resistencia y operar a favor o con la ruptura de la resistencia. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones lo que nos sucede es que necesitamos una herramienta un poco más matemática que nos diga qué es un soporte y qué es una resistencia, para luego poder evaluarla a través de un sistema y poder saber si las estrategias de ruptura de soportes o de comprar justo en soportes pues son buenas o malas a largo plazo y si tienen o no esperanza matemática positiva. Entonces el indicador que existe para esto, que es lo mejor que he encontrado y que es una aproximación a lo que sería un soporte, no deja de ser simplemente es una aproximación, es lo que se llama el pivot down. Entonces el pivot down tenemos, lo voy a explicar, pero vamos a poner que es al mínimo. Ahora vamos a aplicar, ¿no? Vamos a ponerlo primero en el gráfico para que lo veáis, que es como una especie de indicador. Que, bueno, aquí mira, fijaros que justo aquí marca soporte, aquí también, justo aquí estaba marcando en esta zona de aquí soporte este día, puede parecerlo, estos días está en la zona de soporte y ahora también está marcando soporte justo en la zona de que está moviendo 17.50. Parece que es un buen aproximador. Yo hay muchos soportes que no los operaría. Para mí esta zona de aquí no es un soporte, solo tiene un tick, una vela que ha hecho mínimos en 19.69, para muchos sí que sería un soporte. Yo discreparía, esta operación no la haría probablemente a favor de la ruptura, pero bueno, aquí en 17.50 sí, si rompes, perfecto. Entonces, ¿qué significa este indicador? Para aquellos que lo queráis utilizar, por ejemplo, para programar sistema de trading o para poner simplemente un determinado gráfico para saber, muchas veces que tengáis dudas, si es un soporte o no determinado. Pero lo importante es que comprendáis el concepto de cómo está hecho. Entonces, el indicador lo que nos dice exactamente es lo siguiente. Tenemos que en el pivot down nos dice, queremos que a precio de mínimo, si ponemos mínimo, vamos a ponerlo con mínimo, y ponemos 5, ¿no? El parámetro aquí de que es swing low data strength 5, significa que tenemos una vela cuyo mínimo, por eso ponemos mínimo, cuyo mínimo, o sea, el soporte está en el mínimo de la última vela
en este caso esta, vamos a ponerlo, esta, que tiene, perdón, realmente es esta vela de aquí, que tiene 5, por eso hemos puesto parámetro 5, velas posteriores cuyos mínimos son mayores que los de la vela, 1, 2, 3, 4, 5, al menos 5 más, y 5 velas anteriores justo a esa cuyos mínimos sean inferiores al mínimo de esta vela. Entonces se coge el mínimo de esa vela y ese es el pivot down. Si esta vela, como veis, tiene 5, después de esta vela, de estos mínimos no se volvieron a ver. Los siguientes 5 no se volvieron a ver aquí. Pero en la última vela cuyos 5 valores posteriores posteriores y anteriores tienen unos mínimos inferiores a los de la vela. No sé si me he liado, perdonad. Si pusiese 10, por ejemplo, si lo que pusiésemos 10 sería la vela que tuviese. Vamos a poner, por ejemplo, 10 y mínimo otra vez. Pues sería la vela, bueno, el pivote es muy parecido, es muy parecido, pero en este caso, este de aquí, sí, es un poquito, vamos a ver si es este. No, este es el 5, vamos a ponerle 10, venga, lo cambiamos aquí. Fijaros que ahora nos busca, esto es cuestión de que vosotros vayáis probando y vayáis viendo cuáles más se equiparan a lo que vosotros veis como un soporte y cuáles no. Pero sería en este caso la última vela que tiene un mínimo, y ese es el mínimo que marca, y que tiene 10 valores posteriores inferiores, o sea, perdón, 10 valores posteriores y anteriores que han marcado un mínimo superior al mínimo de esa vela. Entonces, esa es la vela que se marca y ese es el mínimo que se marca. Entonces vamos a ver ejemplos. Lo mejor es que lo probéis, simplemente sabéis que está ahí, por ejemplo, aquí en OHL vamos a poner pivot. Bueno, se puede poner también, si queréis, al cierre, y entonces sería una vela que al cierre, cuyo precio de cierre, o sea, es como el precio de cierre más bajo, y esa vela tiene 5 valores a la derecha y a la izquierda, es decir, 5 valores posteriores y anteriores que han tenido un cierre que no ha podido ser menor que el de esa vela, al ser pivot down. Entonces, en este caso, pues sería el cierre. Fijaros que está un poquito más arriba. Fijaros la diferencia entre poner al cierre, que lo que te pone es, esta es la vela, la última vela que tiene 5 valores posteriores que cierran por encima y 5 valores anteriores que también cierran por encima, es esta vela. Pasa que el pivote está en el precio de cierre. A mí me gusta más tenerlo en mínimos. Fijaros que el único cambio es que se va al mínimo del día, ¿ves? Esta es la última vela que tiene 5 valores a la derecha y a la izquierda, cuyos mínimos son mayores que el mínimo de esta vela. Si pusiésemos 10, como esta vela no tiene 10, vamos a verlo. Si pusiésemos 10, pues ya no sale esta vela, si os fijáis. Ya no sale esa vela. Fijaros que se viene abajo. Y bueno, coge esta porque tiene los 10 últimos y es un proyecto de que vaya a tener los 10 posteriores. Entonces justo coge esta vela de aquí y tiene ahí el mínimo, ¿lo veis? Yo lo mejor, bueno, lo mismo para resistencias, lo que recomendaría es que vosotros mismos lo probaseis, por ejemplo aquí en Suez, vamos a poner tablas, simplemente probarlo, porque es lo mejor que para programar luego y que no tengáis que ir, que es otra opción, todas las resistencias que vosotros veis en un montón de gráficos, pues las ponéis y evaluáis qué sucede. Fijaros, esta resistencia como si la va a marcar, que sería pivot up. Pivot up para resistencias, pivot down para soporte. Entonces, vamos a poner lo de máximos, vamos a poner 5. Se suele utilizar 5 o 10, probar los dos. Bueno, lo de 50 aquí es que simplemente que los 50 primeras velas no me las tenga en cuenta. Realmente es un poco chorrada, dejarlo ahí en 50, no pasa nada. Y bueno, pues fijaros que se va como adaptando. Realmente fijaros cómo va a ser la estructura, se va como adaptando. Deja de ser perfecto. Fijaros que cuanto más parámetros le deis, vamos a poner por ejemplo 10, es como más estable, cada una de las, si ponemos 15, pues es aún más estable. Fijaros que hay como menos resistencias. Y bueno, es un indicador aproximado que sirve bastante bien. Fijaros que el de 15 no nos marcaría esta resistencia de aquí, pero nos marcaría otras que son como más relevantes, porque es como, mira, fijaros aquí, esta vela, el máximo de esta vela tiene 15 para un lado y 15 para otro, y por eso marca justo ahí. Bueno, esto es simplemente una idea.